Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a su programa El Entre Copas. Les habla Ricardo Poveda y como ya es costumbre, estoy acompañado del profesor William Tapia. William, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Extrañado, digamos, durante esta semana, digamos, no extrañado, sorprendido de que sean tantas las noticias que nos están afectando, pero en especial me llamó mucho la atención una que probablemente a muchos papás, lo digo también porque yo soy papá, nos trastocó un poco, nos movió un poco, nos removió el corazón, que fue estos niños estilo como tú dijiste en algún momento, sé pequeño, agarrándose con cuchillas, con armas blancas, en pleno centro de Santiago, y una Iracy Hasler que ya a estas alturas yo creo que debería ser acusada constitucionalmente, pero ese tema, paño de otro, digamos, de otro sastre. Eh, lo que vamos a conversar hoy día en especial, más allá de si son niños, etcétera, 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 es el tema del estatuto del extranjero. ¿De qué se trata este problema en general? Que no es algo, digamos, reciente, no es nuevo, tiene ciertas características muy antiguas. Desde los mismos griegos ellos ya discutían acerca de quiénes son estos bárbaros, ¿cierto? Que provienen desde afuera, siendo que nosotros somos el centro del mundo, y esto se ha ido replicando a lo largo de toda la historia de la humanidad. Por lo tanto, claro, tiene ribetes nuevos, tenemos a un país que nos ha exportado una cantidad de personas importantes, que está sumida en una crisis política hace muchos años ya, y por lo tanto esto tiene, digamos, necesidad de ser dialogado y de ser conversado. Y tenemos una gran invitada para eso. Así es. Estamos con la abogada Susana y Plan. Susana, ¿cómo estás? Bien, ¿y ustedes cómo están hoy día? Muy bien. Bien, muy bien, Como bien muy bien. señalaba William, este es un país que no te deja descansar. Todas las semanas tienes una infinidad de temas que yo creo que si nos pusiésemos a hacer programas por cada tema, yo creo que terminamos, no sé, en el año 3000. Es una cosa Sí, impresionante. es verdad. Oye, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar con usted y llegar a un nuevo público. Y la verdad que se viene bueno el programa hoy día, por lo que le está adelantando el profesor William. Así que vamos a tratar de analizar las cosas de la manera, bueno, imparcial. Siempre uno es parcial al analizar ciertas cosas, ¿cierto? Pero de todas maneras yo creo que hay cosas en las que ya la gran inmensa mayoría del país está de acuerdo. Así es. La migración yo creo que actualmente es un problema ya a nivel nacional, no solamente de las comunas fronterizas, porque muchas veces se dijo en un principio que este era un problema de comunas como Arica, Colchane, que se veían directamente afectadas. De hecho, vimos muchas veces casos de usurpaciones de terrenos, ocupaciones ilegales, pero creo yo que ahora recién, de un tiempo a esta parte, los últimos 10 años, ha sido un problema para la metrópolis. Nosotros sabemos, lamentablemente, Chile es un país muy centralista, entonces mientras los problemas no afecten directamente a la metrópoli, se entiende que no están afectando a gran parte de la población. Y por eso lo que señalaba William de esta situación de violencia de estos niños, porque hay que decirlo, son niños con cuchillos. El que habrá visto la película Ciudad de Dios recordará que los C pequeños tienen precisamente un ideal, si es que se le puede llamar ideal en algún sentido, de escalar y defenderse a sí mismos como si fuesen adultos. Por Claro. eso, al margen de que sean niños, efectivamente la peligrosidad de que estén con cuchillos, de que tengan este tipo de conductas beligerantes en un país que no es el suyo, porque hay que decirlo, ellos son hijos de inmigrantes. Y ese es el problema, porque sumado a la delincuencia que nosotros ya teníamos, que era relativamente endémica en nuestro país, lamentablemente, hemos visto que se han importado ciertos fenómenos delictivos y lamentablemente estos niños en algún momento van a ser adultos. Entonces, estos adultos van a insertarse en un mercado laboral, van a insertarse en una sociedad y no me parece que, por cómo se están dando las cosas, vaya a ser de una forma funcional. ¿Qué opinas tú, Susana, al respecto? ¿Crees que puedan integrarse funcionalmente a la sociedad o van a tener que vivir marginados en guetos y tratar entre ellos, fundamentalmente? Yo creo que lo primero por lo que hay que partir es porque para analizar eso es darse cuenta que esos niños no estaban en el colegio.
Esos niños estaban en la calle, dijo hoy día la mamá que la estaban protegiendo. O sea, esos niños ya son niños que fueron completamente privados de su infancia y de su derecho a la educación, y difícilmente podemos esperar que niños que no tienen educación formal, que no socializan en un aula, digamos que no son sometidos a un régimen de disciplina, que no vamos a decir que los colegios municipales chilenos imparten una disciplina demasiado ardua, pero mínima por lo menos. Es extremadamente difícil que, no siendo yo una experta, pero ojo, siendo yo hija de profesores y de una profesora que es mi mamá, que trabajó hasta jubilarse en la educación pública, creo yo que es extremadamente difícil que pudiesen luego integrarse como ciudadanos de bien y hacer una contribución a la sociedad. Lamentablemente el entorno en el que se están desenvolviendo no lo va a permitir, porque no van a desarrollar las competencias necesarias. La escala valórica, digamos. En el fondo, lo que nosotros vimos el otro día con esos niños, yo lo analizo a como que ellos viven constantemente en una especie de situación como de guerrilla. O sea, están acostumbrados a que cualquier problema sacan un cuchillo. ¿Cómo podemos esperar que esos niños que ahora están desarrollando todas sus estructuras mentales bajo esa lógica, cuando sean adultos, la cambien de un día para otro? Si el cerebro ya se les moldeó con eso, con ese entorno, digamos. Muy difícil. Programa anterior nosotros hablamos precisamente digamos, de cómo la educación en Chile ha fallecido. O sea, ha sido un proceso en cómo Tremendo. los institutos nacionales, los Carmela Carvajal, ¿cierto? Los INBA, instituciones que antes tenían un rol importante en este proceso de socialización, que es lo que la educación es, un proceso de socialización, en que el adulto otorga e intenta instruir una cierta cantidad de valores, contenidos, habilidades que considera son importantes a la hora de lograr la perenidad social, ¿cierto? Cómo la educación pública en ese sentido tampoco vendría siendo una solución. Es interesante porque, claro, están desescolarizados, no están dentro de los cánones, digamos, propios. Sin embargo, hace poco los datos que nos han otorgado, no sé si confiar o no, en el gobierno en realidad, pero los datos que nos otorgan nos dicen que el 80% en algunas comunas, de los cupos que se ocupan dentro de la educación pública son precisamente gente extranjera. Así es. Y por lo tanto el proceso de desescolarización se está dando más bien con la gente, con los chilenos que han escapado por el tema de la pandemia, porque han tenido una crisis económica importante, familiar, que no han podido sustentar económicamente, y por lo tanto pasa lo mismo que ocurría, digamos, a finales del siglo XIX y comienzos del XX, que los niños empiezan a trabajar, que entran a la mina con el minero, ¿cierto?, con su padre, y ese proceso es conflictivo, pero a la vez, dentro del punto de vista del extranjero, pareciera ser que los datos nos dicen que, claro, están escolarizados, pero el grave problema es que la educación es una mierda en este país. Y siendo una mierda, no sé hasta dónde podemos lograr justamente ese proceso de que ellos se vayan adaptando y vayan cohabitando con los demás. No sé qué tú piensas, Ricardo. Yo pienso que es fundamental este proceso de integración porque, claro, esto puede generar una reacción inversa, es decir, que en algún momento, si es que ellos efectivamente son el 80% de la matrícula, esto va a En generar que Antofagasta, van a ser los profesores, ¿cómo? en Antofagasta era el En dato. Antofagasta, sí, que los profesores, los directivos van a tener que adaptarse a las culturas, a los modos de vida, generando una segregación inversa, de forma tal que van a ser los chilenos los que se van a sentir ajenos. Y esto, en toda la historia que ha ocurrido, ha generado brotes del nacionalismo más extremo y que lamentablemente, y uso la palabra lamentable de una forma eh, bastante recurrente, porque no es algo de lo que uno pueda estar feliz, porque no creo que ninguno de los extranjeros vengan a Chile porque tengan la firme convicción de que Chile va a ser el país que les va a entregar aquello que ellos necesitan. No, muchas veces son contextos de desplazamiento forzado. Entonces, no es que ellos tampoco quieran generar todas estas situaciones, pero lamentablemente las generan, y esta es una consecuencia natural, o sea, es parte del ethos de las personas el sentirse identificado con un país. Entonces,
cuando se genera esta segregación con un 20% de matrícula chilena en estas escuelas, ¿qué puede un padre decirle a sus hijos? Decir, no, entonces tú vas a tener que adaptarte a la cultura de ellos y formar uno más, o no, tienes que hacer una resistencia, que es algo inevitable. Es inevitable que ese sentimiento nacionalista va a aflorar. Es algo que yo diría, no es ni bueno ni malo, simplemente es la reacción de una cultura dominante de la cual tú no te sientes parte. Obviamente los extranjeros tampoco se sienten parte de la cultura dominante chilena, pero les guste o no, ellos son los que llegaron. Ellos tienen que adaptarse. Vemos, por ejemplo, el mismo fenómeno, obviamente con otros ribetes y con otros fundamentos, en Europa respecto de las migraciones musulmanas, principalmente el norte de África. Ellos van y no tienen ningún interés en integrarse, muy por el contrario, ellos quieren ir y expandir, tienen un afán expansionista, quizás no formalmente de las fronteras de su país, pero ellos sí quieren ir y exportar su cultura, su religión, sus modos de vida, y en muchos barrios, por ejemplo en Suecia, en Francia, en Holanda, ellos aplican la Sharia y no permiten que se apliquen las leyes nacionales. Oye, yo tengo una buena anécdota a ese respecto. A ver, Yo, cuenta. yo estuve, hoy fue de verdad, brigio. Yo estuve de intercambio en la universidad en Francia, en Lille, en el norte de Francia, y pasé un par de situaciones, nunca había estado tan asustada en toda mi vida, de verdad. Me acuerdo que la primera semana que llegué, obviamente no hablaba casi nada de francés, estaba buscando casa, no tenía un celular con internet ni nada, y me perdí. Y era pleno invierno, entonces crucé a un lado que no debería haber cruzado en un puente porque estaba mirando como pensiones, digamos, y me empezó a perseguir un auto lleno de hombres que me gritaban todo tipo de cosas. Yo estaba como en un callejón oscuro y los tipos manejaban a la misma velocidad que yo iba caminando. Y yo lo único que les decía en inglés era, por favor, ¿puedo seguir caminando tranquila? Y no se iban, y no se iban, y no se iban, te juro. Y eran todos musulmanes. Como que ellos no entienden, como no se adaptan al lugar al que van, que las mujeres en Occidente somos libres, no tenemos que andar con un hombre al lado que nos dé permiso, podemos caminar solas por la calle, entre otras cosas. Entonces se sienten como que tienen el derecho, digamos, casi que de acosarte, porque uno no está cubierta, qué sé yo. Entonces, de verdad, para mí fue una cosa así, pero terrorífica. O sea, yo dije, aquí me van a matar. Nunca me sentí tan insegura en Latinoamérica y vine a Europa a sentirme así, más o menos. Lo mismo me pasó después. Varias veces yo iba al mall para ir al supermercado y habían hombres que evidentemente eran musulmanes que me perseguían. Juro, me perseguían todo el mall, después yo entraba al supermercado y me seguían persiguiendo, que dame tu número, como que no aceptaban que uno no estuviese interesada. Yo no sé qué tienen en la cabeza, pero como uno no es una mujer musulmana, no usa, digamos, ni burka, ni hijab, ni ninguna de esas cosas, creen que uno es como cualquier cosa nomás, po. Que está como ahí como for the taking, digamos. Y fue, la verdad, una situación realmente muy incómoda para mí, de, que de verdad me dejó un poco hastiada. Y después yo empecé a entender por qué, digamos, en Francia está ese sentimiento como que es muy fuerte, que pelea mucho la gente entre sí, los franceses, como no, tienen que acostumbrarse a nuestras culturas, porque es verdad. También me pasó, ponte tú, que eso ya no es tan terrible, porque no me causaba el terror que me causaba ser acosada por los otros, pero yo iba en el metro en Francia, me pasó varias veces con un calor como el de acá, 40 grados en verano, y yo que andaba bien pelada, con unas poleritas escotadas, unos pabilos, qué sé yo, unos chorcitos, porque con 40 grados, y porque yo soy una mujer de Occidente, así que soy de un país libre, nadie tiene por qué decirme qué me pongo y qué no me pongo. Y estas mujeres pobrecitas que andaban con hijab, con burka negra, con los 40 grados, como que me miraban y como que me hablaban en árabe y me decían como onda, como, no sé, probablemente estaban diciendo que me tapara, qué sé yo. Y a mí me daba tanta rabia, te juro, como la otra, yo como que decía como, pero ¿cómo van a ser así? Como que yo les decía como casi que sáquense esto, onda, libérense, ¿cómo pueden vivir así? De verdad, es una cosa que es un choque cultural muy, muy grande, es tremendo. Sí, en Europa las veces que he ido me ha pasado exactamente lo mismo. Obviamente no me han perseguido, digamos, por Sería mi raro que te raza, habían pero perseguido, Willy. claro. Oye, no le Sí, restemos mérito a Willy. No, pero es no, que por los favor. musulmanes no, a los Pero hombres nos respetan más. la verdad es que, claro, o sea, por ejemplo en Madrid pasa exactamente lo mismo. Hay una zona donde está como el conjunto de restaurantes en el centro de Madrid,
y lo habitual es que cuando tú vas a buscar dónde comer, el tipo sale, te da como la oferta, ¿cierto? Tú dices, no, muchas gracias, y te sigue insistiendo y te sigue insistiendo de una manera bastante, digamos, invasiva. En Francia me pasó exactamente lo mismo cuando fui a ver digamos, la catedral del Sagrado Corazón, en que, claro, la subida es bastante alta hacia la colina. Y había un conjunto de negros, ¿cierto? Personas de color, como quieren llamarlo, me da lo mismo, que claro, que te intentaba vender alhajas y tú decías, no, muchas gracias, y te tomaba el brazo, ¿cierto? Y como que te traía hacia sí para, digamos, seguir convenciéndote. Entonces, esto que pasa en Francia, esto que pasa en España, que pasa en Italia también, porque yo lo vi ahí, ¿cierto? También en Inglaterra con gente musulmana. Es una situación que ya antes se había discutido. En España, por ejemplo, Fernando Savater, un gran filósofo español, le discutía a Mario Vargas Llosa, ya que Mario, este escritor peruano, está hace mucho tiempo radicado en España, o tiene casa en España, y que Vargas Llosa defendía que las personas obviamente pudieran transmitir su cultura. Sin embargo, Sabater le decía, pero oye, pero la escuela, sácate la burka. ¿Por qué? Porque en el fondo la escuela se supone que es un reducto donde se intenta inculcar los valores o la cultura que obviamente, digamos, por decirlo así, neutral, en que cada uno dentro del espacio público se encuentra y se respeta en tanto ejerce su libertad. Y ahí está el cuento bastante importante, porque Vargas Llosa equivoca el camino, como siempre lo hace. Pero ¿por qué equivoca ese paso? Porque Vargas Llosa es progre, y el progresismo no sabe o no entiende qué significa habitar en el mundo. No entiende el concepto como tal. Ya, yo quisiera en ese sentido hablar un poco de Heidegger. Yo sé que de repente la gente dice, bueno, Heidegger vamos a escuchar a un nazi. No, no necesariamente. O sea, si tú lo analizas bien, Heidegger te puede ilustrar en muchos puntos. Él en 1951 escribe un texto que se llama Construir, Habitar y Pensar. Todo esto en el contexto de la reconstrucción en Alemania, digamos, de los distintos lugares de habitación, digamos, tras la Segunda Guerra Mundial. Y era importante para Heidegger y para muchas de las personas que estaban discutiendo ahí, porque a lo que a ellos les interesaba era que se construyera un lugar donde el sujeto pudiera habitar, no que se sintiera alienado o alejado en donde él iba a estar. ¿Y por qué? Porque el sujeto, el individuo, ¿cierto? El tipo habita en un lugar, el tipo no simplemente se instala, el tipo habita. Y eso significa que el tipo echa raíces, arraiga, ¿cierto? Le da sentido a su mundo, desde un lugar en el que él se siente seguro, que lo siente propio, expresión de su propia individualidad, ¿ya? Y entonces, ese sentimiento es propio de lo que nosotros llamamos patria. Que no suene, insisto, nazi, pero es una cuestión muy básica. El construir, tú lo haces en un lugar porque entiendes que te vas a arraigar en ese lugar. Otorgas sentido, identidad al lugar en el que tú estás. Y por lo mismo, cuando el progre no entiende el sentimiento del chileno, que como bien dice Ricardo, empieza a envalentonarse en que está llegando gente que no intenta cohabitar contigo, sino que abusa de ti, te pide casas gratis, te pide beneficios gratis, ¿cierto? O sea, es evidente que cuando tú no entiendes el concepto de habitar, especialmente desde la visión del progre, se generan estos conflictos, estas idioteces que han pasado y que en realidad nos vienen, por decirlo así, hace mucho rato dictadas desde allá arriba. Desde otro tipo de organización, también abstracta, que no entiende el arraigo de los sujetos y por lo mismo no se tiende a calificar a toda esta reacción del chilenismo, digamos, de las distintas corrientes en Europa, ¿cierto? De la madre patria, etc., la entiende como populismo o como chauvinismo, cuando no es precisamente eso. O sea, es la reacción necesaria, según la tercera ley de Newton, ¿cierto?, a una exageración por parte de entidades y de autoridades
que lo único que han buscado es aprovecharse de esta situación para mayores réditos políticos, pero que generan un conflicto evidente entre el yo que estoy aquí, en conjunto con otros que nos identificamos como tal, y los otros. De hecho, bueno, si nos vamos a la retórica progre, porque obviamente acá la mayoría de nuestra audiencia no es progre, y se los agradezco mucho. Tienen una labor muy importante en la sociedad. Pero Exacto. si hay algo que los progres siempre han machacado y lo han instalado de una forma casi adoctrinando a los jóvenes, y diciendo, bueno, ¿cuál es el problema con los inmigrantes? ¿O acaso los españoles que llegaron no eran inmigrantes? Es una falacia, para empezar, es una falacia porque el concepto de inmigración no existe si tú no tienes una nación. Y uno vas a tener una nación si no existe una identidad. Los pueblos indígenas no tenían un concepto de identidad de su propia nación. Pero ahora bien, Con suerte de el, familia. el punto central, claro, con suerte tenía el concepto del gens, por lo menos en el caso de los núcleos culturales. Ahora bien, ¿por qué yo hablo de culturas dominantes, de culturas incompatibles y modos de vida? Porque naturalmente la cultura que traían los españoles era superior a la cultura que existía acá. Entonces, en cierto modo, hubo un salto civilizador. A diferencia de, y acá no quiero que suene a racista ni en ningún sentido, pero si nosotros defendemos la causa de Occidente, si nosotros defendemos la supremacía de Occidente y sus valores respecto del mundo oriental y sus muchas variantes, y que tiene una riqueza, eso es innegable, pero si nosotros afirmamos de manera radical que Occidente es el punto culmen de la civilización, entonces no podemos aceptar ninguna clase de retroceso. Y por eso que ni Francia, ni España, ni ninguno de los países europeos debiese aceptar la invasión morisca, porque ellos tienen un modo de vida incompatible con los valores occidentales, y en cierto modo es un retroceso. Es una forma de volver atrás a los vicios que se entendían superados. Y yo creo que ese es el principal fenómeno que ocurre con la migración en Chile, que es una cultura que, si bien es en su mayoría los venezolanos y colombianos tienen una cultura relativamente occidental desde un punto de vista continental, no tienen una cultura africana, sí que tienen diferencias muy profundas con nuestra cultura. Y no es que nuestra cultura sea mejor, es que nuestra cultura es la cultura que tenemos nosotros, es la con la que nosotros nos sentimos cómodos, por lo menos la mayoría, no los que quieren refundar todo. Ellos quieren afrancesar todo, decolonializar todo, y bueno, unas ideas que si uno las pone en la práctica son terribles. Pero el problema surge acá cuando nosotros como chilenos no asumimos que nuestra cultura, nuestra estética, y que muchas veces las personas no tienen grandes nociones filosóficas, tampoco tienen grandes conceptos como definiciones formales de patria o de esta identificación nacional. Pero desde un punto de vista estético ellos asumen que existe un estándar en Chile. Cómo tienen que funcionar los negocios, cómo funcionan los trabajos, cómo funcionan las relaciones sociales y las dinámicas, o incluso las mismas relaciones interpersonales entre los dos sexos, que era algo muy parecido a lo que señalaba Susana. Quizás acá en Chile esos fenómenos van en franca retirada. Muchas veces se decía que los obreros de la construcción tenían modos que eran bastante poco estéticos y contraculturales, pero yo veo que eso va en franco retroceso. Sin embargo, creo yo que, por ejemplo, ir a la Plaza de Armas y ver la forma en la que se desarrollan las dinámicas sociales, creo yo que a ningún chileno le va a parecer algo razonable o coherente con lo que ellos consideran normal o propio. Y creo yo que ese sentir estético, que muchas veces es intuitivo, que no requiere una mayor formación en estética o en arte, sí genera a la gente que ve estos fenómenos y dice, esta gente es fea, pero no en un sentido de que sus facciones sean poco atractivas, sino feo en sus modos de vida. Los progres pueden decir, no, es que entonces tú te crees superior y sales con tu chauvinismo y nacionalismo. Sí, probablemente, probablemente. Pero es inevitable que uno asume como natural, como familiar, aquello que le es propio. Obviamente, cuando Mira, uno va a un lugar que tiene una cultura que uno objetivamente entiende superior, o sea, por poner un ejemplo burdo, ir a uno de los países nórdicos que tienen una cultura distinta,
Generalmente los latinos dicen, nosotros jamás podríamos tener algo así. Y yo creo que no hay que ser tan tajante en ese sentido, pero sí hay que entender que ese sentido intuitivo, esa noción intuitiva de decir, esto es un retroceso, o sí, esto es un avance, pero no se podría implementar de forma correcta, como por ejemplo, que el metro o los medios de transporte sean gratuitos. Creo yo que no es algo compatible con nuestra cultura. No sé qué opinas, Willy, sobre eso. No, quise escuchar a Susana, justo te iba a hablar. Ah, ya, dale Susana, no te había visto. La verdad es que yo creo que tú ahí en el clavo, pero yo creo que por una razón súper primigenia, y es que la verdad es que la cantidad de inmigración que hemos tenido los últimos años ha sido tanta, pero tan masiva, que en el fondo estas personas son verdaderas colonias adentro de este país. O sea, es una cantidad de gente tan gigantesca. No es lo mismo que recibamos la inmigración, digamos, pre-crisis venezolana, porque como son muchas menos personas, de alguna manera se ven obligados por el ambiente a irse Sí. adaptando. ¿Ya? Y de todas maneras, yo aprecio mucho la inmigración, me parece que es un síntoma de las sociedades que se desarrollan. Yo también tuve la gran suerte y el privilegio de irme a intercambio a Estados Unidos cuando estaba en el colegio. Hice mi último año hice cuarto medio en Estados Unidos, en un estado que se llama Maine, que está muy al norte, una cosa muy distinta acá, donde hay mucha nieve, muy poca inmigración a todo esto. Ya, bueno, entonces, pero tú vas ahí, digamos, a Boston y ya veis como... a mí me llamaba la atención siempre que los inmigrantes trabajaban en la bomba de benzina, en supermercados, de vendedores en las tiendas, y después ya tú te vas a Nueva York y es mucho más masivo. Entonces tú vas como bajando, ¿cierto? Por la costa este. Y la verdad es que la inmigración en Estados Unidos generalmente tiene una característica que yo considero que es la de los países que se van desarrollando, que son países cuya mano de obra local no da abasto. Entonces llegan inmigrantes que no tienen tantas posibilidades laborales a hacer trabajos que ya los locales no quieren hacer nomás. Muy difícil ver un gringo que te atienda una bomba de benzina. Y eso no está mal, digamos, porque de nuevo es un síntoma de una sociedad que se desarrolla. Y aquí en Chile empezó así, digamos, como una cosa que tenía que ver con eso, ¿cierto? Del 2010 para adelante, pero el problema lo tenemos a medida que se agudiza la crisis venezolana. O sea, el problema que nosotros tenemos se llama el comunismo del continente, ¿cachai? Porque no sería nada que tuviésemos una cantidad de personas que viniesen de otros países, digamos, a buscar mejores condiciones de vida que aquí sí iban a encontrar. Porque hay que decirlo, este país es el país más desarrollado del continente, entonces las condiciones de vida que pudiesen tener en su país versus las que obtienen acá son mucho mejores. Y eso aplica incluso para las personas que hacen aseo, etcétera. Porque yo siempre converso en todos los trabajos que he tenido con las personas encargadas de la mantención, del aseo, las reparaciones, y la verdad es que incluso para ellos es más conveniente trabajar acá. Pero el problema que tenemos ahora es un problema que no, ya, yo diría que no es una inmigración regular, tenemos un problema de refugiados políticos. O sea, lo que tenemos nosotros en Chile es un desplazamiento masivo de refugiados que en su país son personas que no tienen condiciones humanas de vida. ¿Ya? Y aquí yo creo que el quid de la cuestión es que esa gente no pretende, la mayoría, o no quisieron venirse porque sí, no tienen tampoco tantas ganas de quedarse, pero no tienen nada que hacer volviendo a su país, porque no tienen educación, no tienen que comer, y no pueden hacer nada al respecto, porque los van a matar, los van a meter presos, porque eso es lo que hace la dictadura venezolana. Entonces aquí yo creo que el problema de la crisis humanitaria es una cuestión que debería verse a nivel político y no solo de Chile, es un problema que debería verse a nivel, digamos, ya de estados más grandes, como ¿qué vamos a hacer? Yo, por ejemplo, tengo harto amigos venezolanos y tengo uno que me dice que va a ir ahora a Venezuela y me dijo, bueno, me dijo, ahora yo le dije, cuídate mucho y me dijo, es que ahora está tranquilo, pues me dijo, si todas las bandas delictuales se vinieron a Chile. Entonces ya, ese es el nivel de la cuestión, ¿cachai? Y tengo otro también que es abogado, que le ha ido súper bien en Chile, está forrado, tiene hasta un Mercedes, le ha ido fantástico. Y él siempre me dice, yo voy a volver a mi país, yo quiero volver, amo Chile, me lo ha dado todo, siempre estaré muy agradecido, pero yo quiero volver a rescatar a mi país y hacer algo por mi gente. Y ahí, digamos, nosotros estamos de brazos cruzados. ¿Cómo le ayudamos a esa gente? O sea, más allá de permitirles que pidan plata en el metro, que qué sé yo, que busquen algún trabajito, que vendan cosas en la plaza de armas a esta altura. ¿Qué hacemos nosotros para apoyar a personas que legítimamente quieren volver a vivir en un país digno, en la digamos, acepción natural de la palabra? Y no estamos haciendo nada. Ni nosotros, ni ninguno de los otros países que reciben esa inmigración, nadie está haciendo nada porque nosotros aquí tenemos un gobierno igual de comunista y afín que el que tienen ellos,
que no le va a encontrar nunca ningún pero. Para ellos, la verdad es que no hay nada malo, no hay nada que de lo que Maduro haga que esté malo. Entonces, ¿qué futuro tiene esa gente? ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Estamos condenados? O sea, yo creo que la cuestión va por ahí, es una crisis política y lo que nosotros tenemos son refugiados. Sí, mira, la verdad es que tiendo a pensar justamente en lo que dice Ricardo en torno a al asunto de cómo confrontar esta situación. La verdad es que, claro, tú lo encuentras con un asunto de que existe una cierta cantidad de refugiados que quieren volver a su país y que el único problema que nosotros tenemos en el fondo es que tenemos a un país comunista de mierda que obviamente ha terminado por generar este problema aquí en Chile. Pero a la vez, las soluciones que se ven, y ahí es donde entra lo que decía Ricardo, es que se ven las soluciones desde cómo lo han tratado otros países, y en otros países hay un solo discurso, y que es el discurso progresista. O sea, la Unión Europea ha seguido con el mismo juego, en la ONU siguen con la misma idea. Entonces, claro, acá incluso nuestra propia, bueno, ya no es propia, la verdad, pero esta pseudo centro derecha, ¿cierto? También mira el asunto desde la mirada de la ONU. Entonces no hay muchas soluciones, evidentemente, al menos desde lo que es el mainstream político, o sea, o en la política formal, donde sí pueden haber alguna que otra solución, creo yo, si tú me preguntas, tiene que ver con la sociedad civil y cómo nos organizamos para que los que quieran volver vuelven y los otros que entiendan que tienen que adaptarse a lo nuestro, ¿cierto? Entendiendo que sus prácticas pueden irse al mundo privado. Digamos, si hay algo que sí ha sido un gran beneficio por parte del liberalismo, es precisamente la distinción entre el mundo privado y el mundo público. Y en el mundo privado, hagan lo que ustedes quieran, ¿cierto? Viste con la burka, hace lo que tú quieras. Pero en el mundo público no jugamos con estas reglas. Y en estas reglas tú tienes que adaptarte, tienes que entender, ¿cierto? Tienes que compartir un lenguaje común, aunque te cueste, ¿cierto? Porque el lenguaje crea el mundo y nos permite cohabitar como tal. Entonces, ¿con qué te encuentras? Te encuentras con que hemos enfocado muy mal el problema, porque nuestro presidente también es un maldito progre de mierda, que no entiende el concepto, y obviamente, ¿qué es lo que genera? Genera mayores conflictos. Hoy día, digamos que, ¿quién es el que gana finalmente el plebiscito de salida? Es la chilenidad, lo dijo Nico Márquez. Es la chilenidad la que le gana a este weón. No es la derecha, no es Chaguán, ¿cierto? No es Macaya. No es Pancho Rego, No es Banken. no, para nada. No son ellos, es la chilenidad la que entendió que esto que se le está tratando de instalar son ideas internacionalistas fuera de lugar que ni siquiera buscan algún tipo de solución. Y ahí es donde uno de repente dice, bueno, ¿qué hacemos, digamos, con este asunto? Bueno, lo primero quizás es enfocarlo de la manera correcta. Dejar a Kant un poco de lado, no creyendo en ese sujeto abstracto de diálogo eterno, hiperracional, que incluso a nivel de escala de país crea una ONU y supuestamente se ponen todos de acuerdo y logran la paz, ¿cierto? Eso ya deberíamos dejar esa idea, ¿cierto? Y dejar esta lógica de los Cristóbal Berolio, ¿cierto? Que se declaran a sí mismos como los ciudadanos del mundo. No, weón, no eres ciudadano del mundo. Podemos ser convivientes del orbe si quieres, pero no ciudadanos del mundo. Porque cuando ya te instalas con esa idea, dejas ahí enrostrada, o sea, dejas instalada, disculpen, la idea de un individuo abstracto que no se enraiza, que no tiene lógica, ¿cierto? Nacionales, que no entiende que ser una nación es compartir un destino común. Y ahí, ¿por qué también la idea de Ricardo de que lo que se trae lo extranjero para aplicarlo acá siempre pierde? Siempre pierde. Esta lógica, por ejemplo, de mandar a estos sujetos a estudiar doctorados carísimos, weón, como Fernando Atria, que se fue a Edimburgo a estudiar puras weas, y cuando vuelve acá, no sabe, no sabe hablar en chileno ese weón. No sabe. Habla en Marshall, habla en inglés, habla en lógicas, weón, obreristas. No tiene idea de lo que está hablando. Es como Cristóbal Belolio, ¿cierto? Se fue al College of London,
allá a Inglaterra, vuelve con esas ideas y no sabe cómo aplicarlas. ¿Por qué? Porque no sabe lo que es ser chileno, weón. ¿Cachai? Entonces ahí partamos por enfocar bien el problema y vamos a encontrar soluciones. Es interesante esta Sorry, Adrián, te retórica odio. que tú señalas sobre esta idea de ser ciudadano del mundo. Porque en el fondo lo que está generando eso, además del propio concepto de la deconstrucción de las identidades nacionales, que eso es algo que eh, se rige, nos gusta o no nos gusta, por las mismas lógicas de mercado. O sea, mientras la gente de forma espontánea quiera rescatar, y yo creo que es algo que va a ocurrir, ya está ocurriendo, a propósito del plebiscito, la chilenidad va a tener un nuevo despertar que yo creo impensado para las generaciones anteriores que solamente veían en el fútbol la principal fuente y raíz de la chilenidad, una chilenidad bastante eh, cínica, por Pobre. decirlo así, pero creo yo que además esta idea implica un retroceso, a pesar de que muchos puedan decir, no, es que ahora estamos todos hiperconectados, entonces podemos ser todos ciudadanos del mundo y vivir donde queramos. Claro, sí, eso siempre se ha podido, pero generarlo a nivel de una lógica de retroceso, porque plantear eso es plantear volver al nomadismo, es abandonar la lógica del sedentarismo, de quedarte, de echar raíces, por simplemente ser un ciudadano del mundo nómada que vive cuando quiere, y esto está muy asociado también a los nuevos trabajos, y el teletrabajo también lo ha permitido. Entonces, ¿qué va generando todo esto? Yo creo que a nivel social va generando un retroceso, porque vas perdiendo el arraigo que tú tienes con tu país, con tu comunidad, porque si algo implica una nación es la comunidad, tanto pasada como hacia el futuro. Entonces, esta idea del nomadismo, de hecho, si quieren investigar, hay cursos y talleres de nomadismo digital, personas que, no sé, pueden estar viviendo un tiempo en Japón, otro tiempo en Francia, otro tiempo en Inglaterra, otro tiempo en Estados Unidos, y así nunca van a sentar cabeza, nunca van a echar raíces, lo que también trae repercusiones a nivel de la familia. Entonces, estas ideas que quizás puedan parecer un poco más lejanas, ajenas, porque claro, son lógicas más europeas en las que uno puede darse ese lujo. Acá en Latinoamérica es bastante difícil hacer eso, principalmente porque el trabajo habitualmente está asociado a trabajos manuales que no pueden desarrollarse por teletrabajo, pero para allá vamos, para allá vamos. Ahora bien, yo tiendo a disentir un poco con lo que señala Susana a propósito de que es sano que un país se genere de esta síntesis metropolitana en la que vienen extranjeros a realizar las labores que acá no están eh, cubiertas porque existe o bien un déficit en la oferta laboral o bien que exista un tema de mercado con los salarios. Creo yo que el análisis es un poquito más complejo, porque sí, desde el punto de vista de mercado es así. Eh, los inmigrantes tienden a generar una presión en los salarios hacia abajo hasta que se estabilice. El tema está en que, por cómo están las cosas en Chile, creo yo que no se va a estabilizar. Creo yo que en otros países, por ejemplo en Estados Unidos, esa lógica es perfectamente aplicable porque ellos tienen un Producto Interno Bruto que les permite eso. Pero creo Es yo que que eso es acá el en punto. Chile no podemos pensar así, porque si no vamos a volver a la falacia de picar piedra. Porque sí, claro, si queremos lograr el pleno empleo y que todos tengan un trabajo, es tan sencillo Vamos a como hacer mandarlos a acabar con cucharas o a picar piedra porque hay que mantenerlos ocupados. Y eso nos va generando otro problema también con los jóvenes, porque muchas veces se mencionó que la principal herramienta de movilidad social es la educación. Sin embargo, vemos que la mayoría de los inmigrantes, ellos ya tienen una formación profesional. Entonces eso genera una distorsión en la que eh, los nacionales no les basta solamente con competir con el mercado local y lograr desmarcarse y formarse. Algunos pueden decir, no, es que en realidad es flojera y no quieren formarse y no quieren la competencia. Sí, en cierto modo sí, pero existe una competencia natural con la que uno se cría y con la que uno se forma, porque no es lo mismo la competencia que existe, por ejemplo, en países como India o Indonesia, en la que tú sabes que para poder desmarcarte tú tienes que competir con miles de millones de personas y ellos desde chicos los forman para diferenciarse, versus un currículum escolar chileno que es muy generalista, que está lleno de vaguedades, lleno de cursos que muchas veces son simplemente para completar horas en el currículum, en las universidades también. Entonces muchos profesionales salen en franca competencia desleal. Esa es la visión que tengo yo
en ese sentido. Y creo yo que eso va a generar también un problema a nivel del mercado de profesionales. Creo que ya lo estamos viendo. No tengo ningún problema con que vengan extranjeros, puedan convalidar su título y trabajar, no, creo yo que es legítimo, pero analizarlo desde un punto de vista macro también nos permite entender que hay problemas que se van a suscitar, que ya están germinando y que nos van a reventar en la cara si tenemos un merluzo o alguien similar en los próximos años. No sé, Susi, ¿qué te parece? ¿Estás en contra, Bueno, a favor? la verdad es que yo soy de una familia inmigrante, mis dos apellidos son extranjeros, mi mamá es hija de libaneses, mi abuelo hablaba en árabe y mi primer apellido es chino. Así que yo la verdad no me puedo mostrar contraria a la inmigración, así como digamos tajantemente, porque la verdad es que honestamente tampoco lo estoy, ¿ya? Yo la verdad que si bien entiendo el punto de vista y de hecho de alguna manera lo comparto, ¿ah? Y vuelvo recapitulando lo que hablábamos al principio, de que esto va a volver a los chilenos personas muy xenofóbicas y muy racistas, porque la verdad es que los sueldos se tiran naturalmente a la baja, la verdad es que la competencia es mucho más brutal y eso evidentemente hace que las condiciones laborales de nosotros se vuelvan más difíciles, porque es competencia. Que aquí la cuestión no es inventar la rueda, es una cuestión simple y que todos sabemos. Pero creo que eso igual tiene algo bueno, y es que obliga a los chilenos a salir un poquito, digamos, de la zona de confort, a tratar de superarse, a hacer las cosas un poquito mejor, porque de lo contrario va a haber alguien que las va a venir a hacer mejor. Pero también tiene por otro lado la contracara de que hay muchas personas que se están volviendo abiertamente racistas, y ni siquiera tanto por el asunto laboral. ¿Ah? Yo fui candidata el año pasado en dos oportunidades, a constituyente y a diputada en el distrito 13, que es Santiago Sur. Y allá a mí se me daba mucho la lógica de que no tengo matrícula para la sala cuna de la vuelta porque está lleno de extranjeros. No tengo yo como parvularia que hacerle todos los papeleos a los niños venezolanos porque los papás no van y qué sé yo y no lo hacen. Entonces las personas ya, incluso mucho antes de la cuestión de que los sueldos sean a la baja, porque a lo mejor muchas personas todavía no hacen ese razonamiento, se está creando un caldo de cultivo de animadversión hacia el inmigrante, porque lamentablemente fue una cuestión que es mucha, si yo vuelvo a decir lo mismo, si no fuera nada que vinieran las personas que venían en el 2015 inmigrando, el asunto aquí se descontroló. Imagínate lo que hablamos al principio de Chacayuta, esa gente que venía en una turba gigante que quería cruzar, que ya no respetan nada, y bueno, tenemos que pensar que hay gente que evidentemente está tan mal en su país que es capaz de atravesar caminando el desierto entero. O sea, lo mismo le pasa al europeo. Ayer no sé si vieron la imagen de ese buque español petrolero que tenía donde va como abajo del barco, estuvieron 11 días sentados cuatro inmigrantes africanos, sin comer, sin nada, porque querían llegar a España. O sea, pero ya es un nivel de brutalidad. Entonces yo creo que controlar la inmigración, así como digamos, retrocediendo bajo los términos de la ONU, es virtualmente imposible. Nunca lo vamos a lograr porque tenemos una frontera enorme, porque están los progres que nos van a boicotear cualquier intento que tengamos de ordenar la cuestión. Y bajo ese punto de vista es muy difícil que lo consigamos. Yo creo que aquí la cuestión es qué podemos hacer para ayudarle a esa gente a que tengan vidas mejores en sus países, para que puedan volver allá. Sí, yo insisto, mi mamá siempre me dice que mis abuelos le decían, ser inmigrante nunca es fácil. Nadie tiene ganas de ser inmigrante, sí. Y esta es una cuestión que, claro, los europeos romantizan mucho el asunto del nomadismo, como decías tú. Ah. No, qué lindo ser nómade y viajar. Y la verdad es que no es tan así. Uno cuando no vive en su país siempre es un extranjero. Nunca es fácil. Entonces, yo creo que si nosotros pudiésemos contribuir a ayudarle a estas personas a volver a su país, pero no a volver, por supuesto, a morirse de hambre, la cosa sería distinta. Yo insisto, creo que si tuviésemos una inmigración que no estuviese, digamos, revistiendo características de los refugiados, es que yo siento que aquí lo que está pasando es lo mismo que pasa con la guerra en Siria, que arman campamentos de refugiados. ¿Cachai? Es lo mismo lo que tenemos acá, solo que en vez, no hay guerra en Latinoamérica. ¿Por qué no hay guerra? Porque todas las veces que los venezolanos trataron de levantarse contra el gobierno de Maduro, los militares salieron con armamento de guerra a matarlos. Entonces esa gente ya está rendida. Tú habláis con ellos y ellos te dicen como que nosotros ya no podemos hacer nada, nos mataron a todos. O sea, ¿qué más van a hacer si no tienen poder de fuego y ningún país extranjero los ayuda? Y ojo que Maduro no se va a ir así como así. O sea,
se ha tratado de negociar por lo que me cuentan mis amigos, pero él pide amnistía completa para él y para todo su personal, digamos. Onda, él quiere irse libre de polvo y paja, y eso no se lo acepta Estados Unidos, no se lo acepta este Guaidó, no se lo acepta nadie, entonces el gallo no se va a ir. O sea, es AOB. Si quieren que me vaya, me voy con las manos llenas y sin ningún cargo. Y si no, no me voy nomás, po. Y estos cobardes, claro, no lo aceptan, no le acepta a Estados Unidos al gallo que se vaya con las manos llenas, libre polvo y paja, pero tampoco le ayuda a nadie a que trate de armarse en su contra. Yo creo que la cuestión es un asunto geopolítico mucho más complejo de que simplemente tenemos mucha migración. Son desplazamientos masivos por culpa del comunismo. El tema de lo geopolítico es verdad. O sea, la verdad, pareciera ser que no podemos solucionar el asunto si es que no nos ponemos del lado de Trump, si no nos ponemos del lado de que Estados Unidos vuelva a resurgir, ¿cierto? Y pueda enfrentarse de manera más clara De a que use China. su posición. De hegemón, claro, exacto. O sea, aunque ya no lo es, ¿cierto? Hoy día es China el hegemón real y estamos en esta situación por ello, en verdad. Pero claro, yo creo que cómo enfocarlo de aquí a este asunto. Hay una forma, creo yo, y que tiene que ver con el crecimiento económico. Es decir, cuando veamos el caso de los médicos. En Chile hay un médico por cierta cantidad de gente y la verdad es que nos hacen falta. Y eso lo sabe cualquiera que haya estudiado algo de políticas públicas en el asunto. Por lo tanto, claro, que vengan extranjeros para nosotros, de todas maneras, pareciera ser algo que solventa y ayuda en ese plano. Pero claro, nosotros estamos hablando en este caso, de las primeras oleadas. En Europa, cuando se ha discutido acerca del tema de la inmigración, siempre se dice que nosotros no estamos en contra de la inmigración, dice la derecha. Estamos en contra de la inmigración que no nos sirve. Nosotros necesitamos gente educada, necesitamos gente que sepa, necesitamos gente que nos sirva de manera profesional. Entonces, claro, la inmigración que molesta es precisamente esta última. La última que viene sin cartones, que viene sin capacidad, ¿cierto? Con más bien labores que se van a traducir finalmente en trabajo ilegal, ¿cierto? Hoy día, para engrosar el número, hoy día estaba escuchando en la radio, debe ser algo así como un 27, 28% digamos, de la masa obrera son gente ilegal. Entonces, y eso se va a seguir engrosando en la medida en que no se resuelve el tema geopolítico. Pero pareciera ser que de todas maneras hay otra salida, y que es obviamente el crecimiento económico. Y ahí es donde estamos cagados, porque obviamente tenemos un gobierno que no cree en el crecimiento económico, que cree que levantando ideas antiguas como las de Mazzucato, vamos a crecer de nuevo, ¿cierto? El Estado empresario, como si no lo hubiéramos vivido, weón, durante el siglo XX. Como si no lo hubiéramos sufrido durante el siglo XX. Es que soy muy analfabeto, Dios mío. ¿Cachai? O sea, es como, la historia comienza en el 70, entonces obviamente para ellos todo lo que pasó atrás, todos los descalabros de la Corfo, o todo el aprovechamiento de las empresas y el abuso que tenían sobre los consumidores, para ellos no existe. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Crecimiento económico, bueno, porque es la única manera de atajar a estas personas, ¿cierto? Y meterlas a hacer algo que sirva, que tenga sentido. Porque piensa que ya tenemos un problema por el tema de la masificación universitaria. Hoy día entrar a la universidad es como cambiarse el calzoncillo. ¿A quién le cuesta hacer esa wea? A nadie. Entran como si fuera Pedro por su casa, e incluso cuando entran a la universidad, que reclamaron en su momento, ¿te acuerdas cuando reclamaban que con el tema del CAE se iba a masificar la educación y que obviamente las universidades se iban a prestar simplemente para otorgar cartones a mansalva? Bueno, sí, eso ya estaba, y después te terminaron ratificando esa misma mierda con la gratuidad. Y ahora sí que cualquier weón puede estudiar, no necesitáis nada para estudiar. Pero eso obviamente aumenta la cantidad de oferta, obviamente reduce los sueldos, y más encima con gente extranjera, la primera oleada al menos que sirvió digamos, para presionar a la baja los precios, ya con ellos teníamos ningún problema. Pero ya con la segunda oleada, que obviamente ataca a las personas que ganan menos sueldo, se genera el problema. Es que es Entonces, yo creo que mucha.
Sí, po. Entonces la solución es crecer. No hay otra. No hay otra que generar crecimiento económico, mayor inversión, ¿cierto? Porque Pero no hay igual otra. tenía un problema, Willy. Ojo, yo tengo un tío que fue en Piñera 2 gobernador de Atacama. En Piñera 2 todavía no había esta inmigración tremenda, tremenda que hay ahora. Y No tengo 18 meses. él me decía que era imposible en Copiapó acabar con los campamentos porque en esa época al día Copiapó recibía 42 familias nuevas de inmigrantes. O sea, yo tampoco creo que seamos capaces de crecer a la velocidad a la que llega la gente. Ah, no, no, por Porque supuesto. No, Por porque supuesto, eso no, 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 genera el no. incentivo contrario, Y claro, a que llegue más gente. Si acá, yo creo que además del crecimiento económico tenemos que evitar el círculo vicioso, sí, porque no es que los migrantes lleguen solos, los inmigrantes no llegan solos, llegan bajo el alero de verdaderas mafias. Crimen transnacional que no solamente está asociado al tráfico de personas, sino también al tráfico de drogas, eventualmente nos de guste o no todo nos guste, tipo. al tráfico de trabajadoras sexuales. Y de hecho, ese es un fenómeno que antes del tráfico de migrantes era bueno, antiguamente llamado trata de blancas, era la investigación que se realizaba en crimen transnacional. Y lamentablemente nuestras policías y el ente persecutor en Chile está en pañales sobre eso. Hace un tiempo atrás, hace como 2 o 3 semanas, vino Douglas Farah, un periodista que muy, muy reputado, analista político, y él señalaba que muchos inmigrantes han decidido llegar a Chile porque les permite tener una base de operaciones no solamente en Chile, sino utilizar la estructura de los puertos y de las carreteras para exportar todo tipo de cargas ilegales. Y todo esto a su vez se va financiando con el tráfico ilícito de migrantes, porque este proceso no es un proceso que comience simplemente una persona un día dice, junté mis ahorros, me voy a ir a Chile. No. Muchas veces hay verdaderas mafias que dicen, puede ir un miembro de la familia y una vez que llegue allá, él tiene que trabajar y entregar el 40% de sus remuneraciones. Y si no es así, bueno, acá nosotros tenemos a su mamá, a su papá, a sus hermanos, a sus hijos eventualmente. Entonces, estamos hablando de verdaderas redes criminales transnacionales que Y generalmente están en gubernamentales. connivencia con los gobiernos. Exactamente. Sí, de hecho, claro. Sí, Douglas esto tú Farah lo veís decía con Colombia, es brigio. Colombia, Venezuela, El Salvador, y de hecho muchos dicen Bolivia. que Bolivia. El caso de Bukele es particularmente extraño para Douglas Farah porque él señala que todo esto sería una especie de pantomima, que en el fondo él tendría acuerdos con la mafia más importante, y lisa y llanamente todos estos operativos serían para allanarles el camino, como para quitarles competencia. Lo que me parece más o menos razonable considerando que muchos salvadoreños emigran a Estados Unidos y sin embargo desde Haití al sur todos quieren emigrar a Chile en algún momento, incluido Venezuela. Y obviamente si tenemos un gobierno que ya no es solamente un gobierno corrupto, porque el gobierno venezolano no es un gobierno corrupto, es un narcoestado, es una organización criminal. Existe corrupción desde el nivel más alto hasta el nivel más bajo. Y obviamente para que un inmigrante pueda salir necesita un pasaporte, ya tiene que sobornar a alguien. Necesita autorizaciones, necesita las copias de los títulos si es que quiere convalidar. Existe una serie de documentos y tramitaciones que de verdad permiten entender que esto es una mafia. Y si no se lo ve como tal, si se ve solamente desde el punto de vista humanitario, estás financiando mafias. Le estás allanando el camino a acciones delictuales que no hablamos de 1.000, 2.000 personas, estamos hablando de millones de personas. Oye, y Acá a en mí me Chile y gustaría en agregar Colombia. a eso algo igual. Yo siento, o sea, por lo que yo he podido vislumbrar y conversar en contadas oportunidades, a mí me da la impresión, y ahí me pongo quizá un poco, no sé, fantasiosa, pero yo creo que esto es parte de una operación internacional que ahora nos tocó a nosotros, en su momento le tocó al Golfo y así, digamos, las estabilizaciones han ido ocurriendo en distintas partes porque los objetivos estratégicos van variando. Y en este caso yo creo que nos ha tocado a nosotros porque nosotros tenemos ciertas condiciones materiales que son los recursos que se requieren para la modernidad, digamos, que se viene, para la Así es. producción de las baterías de litio, el hidrógeno, etcétera. Entonces ahora conviene que en Chile haya un escenario de desestabilización grande porque se están agarrando combos para ver quién va a ser el que nos domina. Yo creo que eso es mucho de lo que estamos viendo, solo que a partir de distintos elementos.
Pero ojo, Susana, que eso que tú dices, muchos liberales dirían, no, te estás tragando las conspiraciones, eso son mentiras. Acá pensar que existen conspiraciones y que todos conspiran contra nosotros es poco razonable y la sociedad abierta, Es que estamos hablando de los ciudadanos del ciudadanos del mundo. mundo, sí, se me olvida. Recuerda, ciudadanos del mundo. No, pero yo quiero hacer una salvedad. Cuando uno habla del mercado como una solución, uno está proponiendo la idea de que, claro, de que mucho de la inmigración que llegue, ¿cierto?, de manera legal a aportar, tiene que traducirse finalmente en crecimiento. Esa es la única manera en que uno pueda responder y dar solución a un problema como ese es evidentemente con crecimiento. Si llegáramos a la conclusión contraria, es decir, como, porque si crecemos llamamos la atención y por lo tanto la gente llega. O sea, entonces mejor no crecemos. Bueno. Entonces, ahí es donde es como, y no puedes llegar a esa conclusión en el fondo. Lo que sí podemos, obviamente, tratar es generar mayor crecimiento, podemos dar respuestas materiales, ¿cierto? Y a la vez, por el otro lado, obviamente reforzar al Estado. Si el Estado, aquí obviamente los liberales, más libre progre, en algunos casos obviamente más libertarios, ellos van a querer algo así como que el mercado otorgue la solución y aquí que no haya Estado, no haya nada. Pero no, o sea, obviamente un Estado fuerte que establezca claramente las reglas de la inmigración, que venga inmigración que aporte, weón, ¿cachai? Por ahí puede ser la solución o mediana solución, porque claro, tiendo a pensar igual que Susana, que aquí este juego va por otro lado, que nosotros somos más bien como el chivo expiatorio, somos el experimento. Acá hay cosas que, que a muchas potencias les interesa, a China en especial, y hace mucho rato que China está intentando meterse incluso en los servicios públicos. No olvidar que se metieron con el tema del registro civil. Se ha denunciado que han comprado grandes ampliaciones de terreno en el sur de Chile. Entonces, con ellos es el tema, el enemigo es China, lo hemos dicho mil veces, en mi libro también lo digo, especialmente en la introducción, pero claro, si nos vamos al punto, es que tienes que seguir creciendo porque de una u otra manera no hay otra forma de paliarlo. O tendrías que tener a un militar en cada metro cuadrado de la frontera y eso es imposible. Fíjate, yo para complementar un poco el punto, igual creo que tenéis razón, el problema es que igual para nosotros es complejo la fiscalización de la inmigración por las características geográficas que tenemos, pero ponte tú, los australianos tienen la bendición de ser una isla, entonces ellos lo hacen al revés, ellos ven, digamos, cuánto va a crecer, se proyecta que el país va a crecer tanto, entonces la cantidad de personas que puede absorber son tantas y ahí se abren los cupos para poder postular para ir a Australia. Entonces es más o menos que va de la mano, así como seguimos creciendo, podemos aceptar inmigración, pero solo hasta aquí. Después de eso ya se colapsa, digamos, nos salimos del pleno empleo y los sueldos se van a la baja, así que no, gracias. ¿Cachai? Pero nosotros yo creo que tenemos dificultades como más fácticas a la hora de poder regular bien la cuestión. Yo honestamente yo no sé ni siquiera si la zanja no hubiera servido. Tienes un problema fáctico, evidente, pero además tienes un problema ideológico. Es decir, Que es peor, creo yo. es peor que el fáctico. O sea, tienes a un conjunto de hueones que no entienden qué significa cohabitar, qué significa una nación, qué significa tener un destino común, compartir una lengua, compartir modos, ¿cierto?, digamos, de convivencia social. Mientras tengamos a esa gente, la verdad es que yo al menos no veo soluciones prontas, a menos que se juegue por el otro lado, digamos, del crecimiento, creo yo. Oye, Pero, y sobre eso, gente que no quiere su país, que no está orgullosa de ser chileno. Punto. exacto. Qué mayor, digamos, muestra de que las generaciones de ahora son verdaderamente una mierda, si en verdad ni siquiera quieren a su patria? Bueno, o sea, eh, ¿cómo se llama el cantante, hasta el cantante de Calle 13? Sí. Les dice, el que no quiere a su madre, no quiere a su patria. Así de simple. Hasta un buen zurdo les está diciendo que ustedes son unos chantas de mierda. Y se lo dice alguien que es de derecho, que escuchó a Calle 13 alguna vez en su vida. O sea, ahí está. Hasta de la cultura más hueona podéis sacar alguna lección. William, Susana, un gusto conversar con ustedes.
¿Alguna palabra al cierre, Susana? ¿Algún saludo? ¿Alguna recomendación de algún libro? ¿Algún tema para investigar? Em, Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación, lo pasé súper bien. No sé si contribuí con algo, con un punto de vista tan jurídico, pero estoy disponible para cuando me quieran invitar. Me encantan estas conversaciones. Y muchas gracias a las personas que nos van a, que nos están viendo. Y ojalá que me puedan seguir en mis redes, porque yo pretendo también continuar con mi trabajo político. Pretendo en algún momento de mi vida ganar una elección parlamentaria y sentarme para poder representarnos a todos con las ideas correctas. Así que tengan un gran día, un gran fin de Van semana. a quedar acá abajo las redes sociales, como es habitual de todos los participantes del programa, Ahí te vamos a para ir que a lo puedan visitar revisar también. a William, Valparaíso. Bueno, simplemente decir que, bueno, agradecer obviamente la presencia de Susana, estuvo muy buena la conversación, por fin se armó debate, Ricardo, impresionante. sí, De repente lo estábamos éramos esperando. siempre una sola voz todo el tiempo y de repente ya por fin salió un debate y se agradece que haya sido en esta instancia. Yo quisiera también recomendar, pues yo siempre recomiendo libros de zurdos, porque a los zurdos tenéis que entenderlos de alguna manera u otra, No, no es ¿ya? porque sea zurdo. Hay que No, no, aclararlo, no. porque a algunos Bueno, no les queda claro. yo tuve una vida zurda, lo dije en su momento, nací en una Es un familia converso, zurda. Willy. Mi mamá, No claro, sé, mi acá los mamá dos somos lanzaba conversos en todo piedra caso. en la Ah, Universidad de yo no, Sí. Antofagasta, ¿cachai? Contra never. Pinochet, entonces las cosas son así, pues. Pero bueno, yo quisiera recomendar este libro de Fernando Savater, se llama Contra las Patrias, ¿ya? En España la situación es un poco más compleja de lo que vivimos acá. Se quiso instalar a través de esta cuestión de la multiculturalidad y la cuestión de las miles de naciones que existían en Chile supuestamente, se quiso instalar este problema. La plurinacionalidad. Y claro, la plurinacionalidad, y en algunos puntos Sabater entiende que, claro, ¿cuál es el problema de cuando la cosa se convierte en nacionalismo, como lo que pasa con el País Vasco, lo que pasa con, digamos, con los catalanes? Es que obviamente el individuo se pierde, desaparece. El individuo que tiene esa subjetividad, que le permite pensar, reflexionar acerca de los puntos, no existe. Algo que ya también Freud hablaba acerca de la psicología de las masas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esto está un poquito más actualizado. Y a pesar de ser un zurdo de mierda, Sabater de verdad te da como ciertas cosas, herramientas para entender ese problema, cómo se vive en España y de la que nos salvamos en Chile, al menos por el momento. Porque si esto vuelve, adiós Chile, como decía don Fernando Villegas. Excelente. Muy buena recomendación, Sabater. Creo yo que ya le quedó claro al público que es la lectura de cabecera de Willy. No necesariamente Nuevamente, lo fue en algún momento, pero no, hoy día no. claro. Hoy día Nuevamente no. agradecerte, Susana, William, a todos nuestros espectadores, que les haya parecido un programa provechoso. Y como siempre, cualquier cosa, cualquier comentario, la retroalimentación nos sirve bastante para ir entregándoles mejor contenido, así que nos la van dejando abajo en comentarios. Que estén muy bien, que tengan un buen fin de semana y no se olviden, lo más importante, hay que basarse. Hay que basarse.